Sorolla Dibujantes en Descanso, la exposición que se muestra este otoño en la Fundación Bancaja, es una exposición que pretende mostrar los diferentes usos que Sorolla dio al dibujo a la hora de realizar sus grandes obras en lienzo. Nos habla de Sorolla como un artista verdaderamente prolífico, un trabajador incansable que siempre estuvo ejercitando su arte, que para él, y él mismo lo expresaba así, era su vida. Comprende más de 100 dibujos del artista en los que podemos ver los distintos usos que le dio al dibujo. No es una selección exhaustiva de los más de 5.000 dibujos que compone el Museo Sorolla, de los 8.000 que sabemos que realizó el artista, sino que hemos seleccionado aquellas facetas que más entretuvieron el dibujo de Sorolla, por así decirlo, que más destacaron dentro de su producción y que son constantes a lo largo de toda su carrera. La idea un poco no es mostrar una cosa muy cronológica o muy exhaustiva, sino ir dando pinceladas, porque es un universo muy rico el de Sorolla como dibujante, y a través de estas pinceladas creo que damos una visión bastante amplia, a la vez profunda, y que da una idea, a mi modo de ver, bastante clara de cómo enfrentó Sorolla el dibujo, de cómo fue aprendiéndolo, de cómo lo fue él utilizando, para qué le sirvió y qué valor le dio también. A lo largo de su carrera, Sorolla utilizó todas las técnicas de dibujo, tanto las técnicas secas, carboncillo, lápiz, lápices de colores, como las técnicas húmedas, acuarela y gouache. Hemos seleccionado algunos de los ejemplos más característicos de todas ellas, sobre todo los gouache que realizó en la ciudad de Nueva York, que son impresionantes por su modernidad. Y también algunos dibujos a carboncillo o a lápiz que le ayudaron a componer sus grandes obras. Asimismo, hay una vitrina dedicada a los cuadernos de dibujo que imaginamos que Sorolla llevaba siempre en el bolsillo de su chaqueta, son de pequeño tamaño y en los que plasma lo que está pasando a su alrededor. En el audiovisual que cierra la exposición hemos pretendido hacer un resumen, compendio de lo que es el dibujo para Sorolla. Es una exposición muy especial porque Sorolla nunca realizó estos dibujos con ánimo de enseñarlos o de mostrarlos al público, y eso hace que tengan un valor intrínseco y un valor personal que los hacen muy especiales, y por eso es una oportunidad única para conocer más en profundidad y más personalmente la figura de Sorolla.